Me da mucho gusto verles, que juntamente podamos alabar a Dios y que podamos compartir su palabra. Es para mí un honor poder compartir la palabra de Dios con ustedes y he orado mucho a Dios para que todos aquí podamos ser bendecidos a través de su palabra. Y yo quiero invitarles, para dar inicio a esta enseñanza, a que juntos leamos en la Biblia, en la palabra de Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el verso 7 y 8, donde el apóstol está escribiendo a un grupo de cristianos que están siendo perseguidos, que están siendo atribulados, y el Señor les dice: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y yo quiero enfatizar en la frase: cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, ¿sin qué? Sin haberle visto. Seguramente usted ha escuchado ese refrán popular que dice que el amor es ciego. Y este refrán se aplica para describir a una persona que dice amar a alguien y que por causa de ese fuerte sentimiento que experimenta por él o por ella, no es capaz de ver que ese ser amado carece de belleza o atractivo físico alguno o de alguna virtud. También hemos escuchado acerca de lo que las personas llaman el amor a primera vista, y seguramente algunos de los aquí presentes lo hemos experimentado. Yo en lo personal lo experimenté con la que ahora es mi esposa. Ya vamos a cumplir 31 años de casados. Y yo quiero decirles que según los científicos, el amor entra por los ojos. El amor entra por los ojos. ¿Por qué razón? Porque durante la primera etapa o fase del amor ocurre lo que se llama la etapa de atracción, en donde el contacto visual o el poder ver a la persona que te atrae o que te gusta o te llama la atención, y el poder apreciar sus rasgos físicos, su personalidad, sus atributos o virtudes es vital o es necesario, ya que este contacto visual o ver a esa persona se convierte en un estímulo para el sistema nervioso central, el cual produce una sustancia llamada neurotransmisor, y este neurotransmisor es la feniletilamina, que según los científicos es la sustancia química responsable del amor. Y está comprobado que esta sustancia abunda, es decir, su producción aumenta en el sistema nervioso en esta primera etapa o primera fase del amor, que es la etapa de la atracción. Y ante el estímulo de este neurotransmisor, que es la feniletilamina, el cerebro responde a su vez con la secreción de otros neurotransmisores que se llaman dopamina, se llaman noradrenalina y una hormona que se llama oxitocina. Y todas ellas participan haciendo experimentar a la persona enamorada una serie de sensaciones. Las primeras investigaciones acerca de la feniletilamina y su influencia en el sentimiento del amor fue propuesta como una teoría en el Instituto Psiquiátrico de Nueva York por los doctores Donald F. Klein y Michael Lebowitz, los cuales sugirieron que el cerebro de los enamorados contenía grandes cantidades de feniletilamina y que esta era la responsable del cambio o la modificación en las reacciones tanto físicas como psicológicas de la persona enamorada. Entre los cambios físicos están
los cambios en la manera de pensar, produciéndose pensamientos positivos acerca de la persona que nos atrae. Por eso es que solamente nosotros vemos cualidades en esa persona que nadie más ve. Por esos pensamientos positivos que se producen en nosotros. Pero otros de los cambios físicos son sudoración, sensación de hormigueo en el cuerpo y sensación de mariposas en el estómago, así como también pérdida de apetito y del sueño. Ahora ustedes entienden por qué los adolescentes enamorados pueden estar hasta las 3 de la mañana chateando y no tienen nada de sueño, gracias a la feniletilamina y estos otros neurotransmisores. También pierden el apetito. Entre los cambios psicológicos que se producen están los cambios de personalidad y de comportamiento. La persona enamorada empieza a hacer cosas que de otra manera nunca había hecho y empieza a decir cosas que de otra forma nunca hubiera dicho. También se produce una sensación de euforia, de un inmenso gozo y un bienestar y un deseo de estar con la persona amada o ver a la persona amada. Sin embargo, en la carta del apóstol Pedro, o la carta que el apóstol Pedro escribe a estos cristianos, podemos leer que ellos estaban amando a Jesús como sin haberle visto. ¿Qué cosas? Aunque se dice que el amor entra por los ojos y los científicos han descubierto un fundamento para ello, estos cristianos a quienes Pedro escribe en su primera carta o su primera epístola, estaban amando a Jesús sin haberle visto. Y hoy deseo compartir con ustedes una enseñanza que he titulado precisamente A quien amáis sin haberle visto. ¿Y quiénes eran estas personas a quienes Pedro les escribe y que amaban a Jesucristo sin haberle visto físicamente? Eran cristianos del primer siglo. Eran cristianos judíos y gentiles, aunque la balanza se inclina a pensar que eran en su mayoría gentiles. Y a estas personas les fue predicado el evangelio por aquellos cristianos judíos que estaban en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, y que luego fueron esparcidos, ¿verdad? Y volvieron todos a sus lugares por la persecución que se llevó a cabo, siendo Saulo de Tarso uno de los principales perseguidores. Y claro, ellos por donde iban predicando el evangelio, y muchos de ellos eran de la región de Asia Menor, del centro y noroeste de la región del Asia Menor, del Ponto, de Bitinia, de Capadocia. Y cuando llegaron a sus lugares de origen, seguro estoy que empezaron a predicar el evangelio. Pero también en su segundo viaje misionero, más o menos allá en el año 48, 49 después de Cristo, el apóstol Pablo también recorrió esas regiones de Asia Menor predicando el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Estos cristianos vivían en lo que hoy se conoce como Turquía. Y estos cristianos, según se nos dice en la palabra de Dios, estaban padeciendo persecución. En la primera epístola del apóstol San Pedro, voy a leérselos, en el capítulo 1, verso 5, les dice, ¿verdad?, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. Estos cristianos estaban siendo afligidos. ¿Por qué? Por diversas pruebas. En el capítulo 4 se los voy a leer también. En el verso 12 dice, amados, dice, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Y dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Sino glorifique a Dios por ello. Estos cristianos estaban padeciendo por causa de su fe en Jesucristo y por hacer la voluntad de Dios sobre su propia voluntad y deseos y sobre la voluntad de los demás. Y estaban padeciendo por amor a Dios y por amor al Señor que los había rescatado. Esta carta se cree que fue escrita en el año 64 o 65 después de Cristo, cuando una feroz persecución contra los cristianos de la ciudad de Roma se desató después del incendio de la ciudad de Roma, siendo emperador Nerón. Pero también podemos ver cómo esta persecución contra los cristianos en Roma se propagó o se extendió contra los cristianos que vivían en todas aquellas provincias que eran colonias romanas, como estaba sucediendo en Asia Menor, que era una colonia romana. Como el apóstol Pedro nos dice, estos cristianos nunca habían visto físicamente al Señor Jesús antes o después de su resurrección, como Pedro y los demás discípulos sí lo habían visto. Sin embargo, podemos leer que Pedro está dando testimonio del amor que estos cristianos tenían por Jesús. Un amor que por cierto era igual. Un amor que por cierto era igual que el que sentían aquellos discípulos que sí le habían visto físicamente y aún habían caminado con él. Es interesante que el verbo amar aquí, que el apóstol utiliza cuando dice a quien amáis, es el verbo agapao, que significa un amor que va más allá de las emociones. Un amor que va más allá de los sentimientos, que como ya vimos son frutos de estímulos visuales que estimulan el sistema nervioso para que produzca neurotransmisores. Y este amor, el amor ágape o agapao, va más allá de las emociones y sentimientos. ¿Por qué? Porque es un amor que lleva a la persona a darse, no a dar, sino primeramente a darse a sí misma por otros sin esperar nada a cambio. Es decir, es un amor que es libre de egoísmos. Es un amor que lleva a la persona no solo a darse, sino a darse constantemente, procurando el mayor bien y la felicidad del ser amado. Ya que es un amor que al no provenir de neurotransmisores, sino de Dios mismo, es un amor diferente. Es un amor diferente a todos. Porque según nos dice Dios en su palabra, en la epístola a los romanos, en la epístola de Pablo a los romanos, es un amor que Dios mismo derrama en los corazones de las personas que se han convertido a Él a través de un sincero arrepentimiento y una fe en Jesús como su único y suficiente Salvador en el mismo momento de su conversión por el Espíritu Santo que les ha sido dado. La pregunta que surge aquí es: ¿cómo estos cristianos podían amarle sin haber visto? Si la ciencia nos dice que el amor entra por los ojos, ¿cómo podían amarle sin haber visto? Bueno, existían y siguen existiendo, por cierto. Existían y siguen existiendo varias razones, entre las cuales tenemos como primer razón el que el amor que ellos tenían por Jesús aún sin haberle visto era un amor que no se basaba en la vista, sino en que, como dijimos, era un amor hacia el Señor Jesús que Dios mismo había derramado en sus corazones en el momento de su conversión. Era un amor que al venir de Dios no necesitaba del estímulo visual para que el cerebro produjese toda esa serie de sustancias químicas llamadas neurotransmisores que llevan, según la ciencia, a las personas enamoradas a amar.
La segunda razón es porque podían amarle sin haberle visto físicamente, porque el Señor Jesús era tan real para ellos, era tan real para ellos como lo había sido para aquellos discípulos que pudieron verle, que pudieron tocarle, que pudieron comer con él y convivir con él. Ahora la pregunta que surge aquí también es: ¿y por qué razón es que Jesús era tan real para ellos? Porque una de las obras del Espíritu Santo en la vida de todo cristiano, además de convencerle de pecado, es revelarle a Cristo. El Espíritu Santo revela a todo cristiano a Cristo. ¿Y qué revela de Cristo? Bueno, revela quién es Él realmente. Segundo, revela su misión. Es el Cristo, es el Mesías de Dios, el ungido por Dios para ser nuestro Salvador. Por cierto, el único Salvador que existe. Pero también revela su poder, revela su carácter, revela sus atributos, como son su amor, su bondad, su compasión, su misericordia, su paciencia, su fidelidad y su entrega total para el perdón de todos nuestros pecados. Y esto lo hace el Espíritu Santo a través de toda la Biblia. Y por esta razón es que el Señor vino a ser tan real en las vidas de estos cristianos que no lo habían visto, como lo fue en la vida de los cristianos que sí lo vieron. Y esto los llevó a amarle con todo el corazón, o a amarle con ese amor supremo, o sobre toda persona, o sobre toda cosa, aún amarle más que sus propias vidas. La tercera razón de por qué le amaban sin haberle visto es por la fe que tenían en él. Por la fe que tenían en él. Esa fe que es fruto del conocimiento de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Y es que, amados y amadas, la fe no solamente nos lleva a creer en Él o a confiar en Él, sino que la fe también nos lleva, fruto de ese conocimiento de quién es Él y de lo que ha hecho por nosotros, a amarle. También existe una cuarta razón. Y esa cuarta razón por la cual ellos amaban a Jesús sin haberle visto es por el valor que Él tenía para ellos. El valor. Y eso es muy importante. ¿Cuál es el valor que Cristo tiene para ti? ¿Cuál es el valor que Cristo tiene para mí? Dependiendo del valor que tenga, así le voy a amar o no le voy a amar. Le voy a amar poco o le voy a amar mucho. Y la cuarta razón era que ese amor se basaba en el valor que Jesucristo tenía en sus vidas. ¿Y qué tanto valor tenía en sus vidas? Bueno, el mismo apóstol Pedro nos lo dice cuando escribe allá en Primera de Pedro capítulo 2 verso 7 lo siguiente: para vosotros, les dice a ellos. Fíjese lo que les dice: para vosotros, para ustedes pues los que creéis, ¿Él es qué? Él es precioso. Me encanta. Me encanta. Me imagino aquel tosco pescador, Pedro, un hombre que no tenía muchos estudios, usando esta palabra muy refinada: Él es precioso. Y usa esta palabra muy refinada no porque Pedro después de ello haya adquirido estudios, sino porque para Pedro Él era precioso. Y cuando Él convive con estos cristianos, se da cuenta también que para ellos, los que han creído en Jesús, también Jesús es que es precioso, es igualmente precioso. Y aquí la palabra precioso es decir, o significa alguien que tiene un gran valor para ti. Alguien que tiene un gran valor para ti. Alguien que tú estimas mucho. Alguien que aprecias mucho. Alguien que sobresale en importancia sobre todas las demás personas. Alguien hermoso para ti. Alguien muy bello, muy bello.
Y por cuanto para estos cristianos de Asia Menor, Jesús era precioso, de gran valor, de gran estima, alguien que apreciaban mucho, que amaban mucho, es que ellos estaban dispuestos no solo a amarle, sino aún a padecer persecución, a sufrir tribulaciones, óigase bien, sin retroceder al mundo, sin retroceder al judaísmo, que era la religión que antes practicaban, sin retroceder a sus pecados antiguos, sin retroceder a su estilo de vida egoísta del pasado, y así de esa forma traicionar a aquel que los había amado hasta la muerte. Pero también hay una quinta razón, y seguramente hay más, pero yo encontré estas 5 ahí en la primera epístola o primera carta de Pedro. Y la quinta razón por la cual le amaban sin haberle visto es por lo que Jesucristo había hecho por ellos. ¿Y qué había hecho por ellos? Bueno, basta que leamos, y se los ruego, lo lean en casa, basta que leamos esta primera carta del apóstol para saber todo lo que el Señor Jesús había hecho por ellos. En primer lugar, dice que ellos habían sido rescatados de su vana manera de vivir por medio de la sangre preciosa de Cristo. Aquí en esta primera epístola o primera carta, en el capítulo 1, verso 18 y 19, Pedro les escribe: sabiendo que fuisteis ¿qué? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres o vuestros antepasados, la traducen también. Dice: no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En primer lugar, habían sido rescatados de su vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, aunque muy valiosas para el ser humano como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo. ¿Y cómo era esa vana manera de vivir de la cual ellos habían sido rescatados? Y si fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Bueno, antes de su conversión, estos creyentes, como sucede también con nosotros, no eran diferentes. Estos creyentes no eran diferentes del resto del mundo entero, por cuanto vivían vidas de práctica de pecado, vidas vacías, vana manera, vidas vacías, sin sentido, vidas sin temor ni amor a Dios ni a su prójimo. Es más, ahí mismo en esta primera epístola, en el capítulo 2, verso 25, el apóstol Pedro les dice: porque vosotros erais como ¿qué? Como ovejas descarriadas, viviendo en vuestra vana manera de vivir, vosotros erais como ovejas descarriadas. Y quiero llamar la atención a la palabra erais como ovejas descarriadas, porque mucha gente piensa que el cristiano puede seguir viviendo como oveja descarriada y seguir siendo cristiano, hijo de Dios, e irse al cielo. No, espérame. La conversión conlleva una transformación, no una reforma, una transformación. Cristo no dejó el cielo, no dejó la gloria para morir en esa cruz, para reformarnos, sino ¿para qué? Para transformarnos. De hecho, se nos dice a través del apóstol Pablo que el que está en Cristo Jesús es ¿qué? Es mitad vieja criatura y mitad nueva criatura. ¿Así dice? Es 90% nueva criatura y 10% vieja criatura. ¿Así dice? No, ¿cómo dice? El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, 100% nueva criatura es. Dice: las cosas viejas van pasando poco a poco por áreas en el tiempo de Dios. Así dice. No, ¿qué dice? Las cosas viejas ¿qué? Pasaron. He aquí, dice, el 80% son hechas nuevas y el 20% todavía no, pero es un largo proceso. Ah, ¿no dice así? ¿Es como dice pues? Dice aquí, todas, el 100% son hechas ¿qué? Nuevas, por eso somos nuevas criaturas.
Por eso es que el apóstol les dice, porque vosotros, no dice son como ovejas descarriadas, sino erais como ovejas descarriadas. Ciertamente así vivían en su vana manera de vivir, como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ya no vivís en vuestra vana de manera de vivir como ovejas descarriadas. ¿Y cómo vivían? ¿Cómo vivían como ovejas descarriadas? Bueno, ahí mismo en Primera de Pedro capítulo 4 verso 3 también leemos al respecto. Les decía, basta leer toda la primera carta para darnos cuenta quiénes eran y qué hizo Cristo por ellos. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Andando en qué? En lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El apóstol les dice, ok, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en todo tipo de pecados, especialmente estos. Y quiero decirles que estos quizás no eran, o seguramente no eran los únicos pecados que ellos habían cometido o practicado, pero seguramente eran los pecados más comunes o los más notorios. ¿Y cuáles eran? Le dice lascivia o lujuria, es decir, toda clase de libertinaje e impureza. Toda clase de libertinaje e impureza, la que se te venga a la mente. Pero específicamente una entrega sin control a los deseos pecaminosos de la carne y de los ojos. Concupiscencias. Bueno, y aquí añado en lascivias o lujuria. Para muchos, esos deseos de la carne y de los ojos son primariamente a la inmoralidad sexual. Concupiscencias, fuertes deseos, nuevamente, fuertes deseos fuera de control, de cualquier clase, fuertes deseos fuera de control de cualquier clase. Embriagueces, bueno, eso lo sabemos bien, es decir, es un trastorno temporal de las capacidades físicas y mentales. ¿A causa de qué? Del consumo excesivo de bebidas con contenido de alcohol o alcohólico, lo cual lleva al debilitamiento de la capacidad de la voluntad ¿a qué? A resistir la tentación. Otro de los pecados que menciona aquí que ellos practicaban viviendo en su vana manera de vivir era orgías o bacanal, también se le traduce, que son fiestas en las que se busca la diversión y el placer en el sexo, en la comida y la ingesta de bebidas alcohólicas sin moderación. Pero también hay un pecado ahí que se llama disipaciones, es decir, una entrega de la persona a las diversiones y los placeres. Entrega de la persona a las diversiones y los placeres con la consiguiente falta de concentración o reflexión. Es una persona que solo vive pensando en cómo divertirse, cómo obtener placer de las cosas. Una persona que pasa divagada o distraída porque siempre está continuamente, ¿verdad?, divirtiéndose en algo. Vaya, para ponerte un ejemplo, en la época moderna es la persona que está continuamente, ¿verdad?, a través de su celular buscando experiencias que le gratifiquen o le generen placer ahí en su celular, no sé. Y ahí pasan todo el día y los ves ahí con su celular todo el día. Están en el trabajo con su celular, están en casa con su celular. En lugar de aprovechar el tiempo para con la familia, están con el celular, etcétera, etcétera, etcétera. Antes la televisión, después fue la computadora de escritorio, ¿verdad? Después fueron las laptops y ahora son ¿qué? Los celulares, esos smartphones. ¿Qué más nos habla? ¿Qué otro pecado practicaban ellos? Dice abominables idolatrías, es decir, culto o adoración o reverencia a una imagen, a una estatua, a un ícono, pero que en esa cultura y en esa época de la historia se acompañaba de rituales en los cuales participaban prostitutas con las que se tenían relaciones sexuales. Pero ¿qué les dice el apóstol Pedro? Así vivían ustedes. Esta era vuestra vana manera de vivir. Así vivían como ovejas descarriadas, pero ustedes han sido rescatados de esta vana manera de vivir. Es decir, se ha pagado un rescate por ustedes.
Y aquí se refiere o se está refiriendo Pedro al precio que se pagó para obtener la libertad de aquellos pecadores que eran esclavos del pecado. ¿Por qué razón? Porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Cuidado. Se está refiriendo al precio que se pagó para obtener la libertad, no solamente de aquellos que eran esclavos del pecado, sino esclavos del mundo. Aún esclavos del yo, de esclavos de sí mismos. Un precio, por cierto, que ellos no podían pagar. Un precio que ellos no podían pagar. De modo que ninguno de ellos, al igual que nosotros, nada podían hacerse por librarse ellos mismos. ¿Y cómo habían sido rescatados? También el apóstol Pedro nos lo dice. No con cosas que tienen un gran valor para el ser humano, como el oro y la plata, que son temporales y perecederas, sino que el precio, óigase bien, el precio que se pagó a un Dios santo, 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 para liberarlos primeramente de la condenación eterna, pero también de la esclavitud del pecado y de la conformidad al mundo, fue de muchísimo más valor que todo el oro reunido y que toda la plata del mundo reunida, ya que fue la sangre preciosa del Señor Jesús derramada en la cruz del Calvario al morir por ellos, pero también por nosotros. De modo que Dios, en su infinita misericordia y su gran amor, no escatimó nada para que los pecados de esos cristianos y para que los pecados nuestros hoy en día también fuesen perdonados. Dios no escatimó nada, aún a su Hijo amado, en quien tenía complacencia. A Él lo envió a morir por aquellos cristianos de Asia Menor en el año 64, 65 y por nosotros también hoy en día. Y no escatimó nada para que todos nuestros pecados fuesen perdonados, pero también para que pudiésemos ser salvos de su ira, por causa de todos nuestros pecados cometidos contra Él de manera consciente y voluntaria, pero también cometidos contra nuestro prójimo, para que pudiésemos ser salvos de la condenación eterna en un lugar de tormento. Amén. Y así vemos cómo no solo Dios envió a su Hijo amado, en quien se complacía, sino que ese Hijo amado, Jesús, el Señor Jesús, no retuvo su posición en el cielo de honra y de gloria junto a Dios el Padre, ni aún valoró su vida como preciosa, sino que la entregó muriendo en la cruz del Calvario, ojo, sin Él estar obligado y sin nosotros merecerlo. ¿Sí nos queda claros? Porque luego mucha gente piensa que Dios estaba obligado a enviar a Jesucristo a morir por nosotros. No, Él no estaba obligado. ¿Y por qué no estaba obligado? Porque aunque nos creó, no nos mandó a pecar. Él no nos dijo ve y peca. No, Él no nos mandó a pecar, de modo que después Él estuviera obligado ¿a qué? A enviar un Salvador. No, espérame, Él no nos mandó a pecar. Él es un Dios santo que aborrece el pecado y aborrece el pecado en sus criaturas. Pero también no solo Él no estaba obligado, nosotros no lo merecíamos. ¿Por qué razón? Porque como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Luego la gente me dice, no, pastor, mire, pues yo no me he convertido a Dios, pero yo creo en Dios. Yo pertenezco a una organización religiosa humana. Yo soy un hijo de Dios. No, si usted no se ha convertido a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y una sincera súplica de perdón a Dios, creyendo en Jesús como su único y suficiente Salvador y necesario Salvador, usted no es hijo de Dios, usted no es amigo de Dios, usted no es amiga de Dios, usted es enemigo de Dios, dice su palabra.
enemigo de Dios. Enemiga de Dios, no se engañe. Por eso es que usted necesita estar en paz con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La Biblia expresa claramente que la muerte expiatoria de Cristo es la que obtiene la redención o el rescate del pecador, de la esclavitud del pecado. No podemos ser liberados de la esclavitud del pecado por creer en Dios. No podemos ser liberados de la esclavitud del pecado o rescatados de la vana manera de vivir por pertenecer a una organización religiosa o denominación, por hacer buenas obras. Olvídese, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Dice Dios que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia si no nos hemos convertido a Él. Dios nos dice a través del apóstol: arrepentíos y ¿qué? Y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Punto. Dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y bueno, la conversión implica arrepentimiento y fe. ¿Fe en quién? En Jesús, en su sacrificio, en esa muerte expiatoria en el que Él murió por nosotros. Él murió en nuestro lugar para recibir el castigo que nosotros merecíamos recibir por causa de haber pecado tanto contra Dios. Pero también Él murió en nuestro lugar para pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar a Dios. ¿Por qué? Por haber ofendido, por haber ofendido a Dios y por haber violado una y otra vez su ley. Amén. Estas personas habían sido rescatadas de su vana manera de vivir por la fe en Jesucristo. Y es porque Jesús llevó nuestros pecados en la cruz, convirtiéndose en nuestro sustituto, que podemos no solo ser liberados del pecado y ser salvos, sino ser hijos e hijas de Dios, miembros de la familia de la fe. El apóstol Pedro, en esta primera carta, les recuerda a estos cristianos primeramente que Cristo había padecido por ellos. Les dice: porque también Cristo padeció por nosotros. Lo primero que les recuerda es que Cristo había padecido por ellos. Lo voy a leer yo en 1 Pedro 2:21, si quieres leerlo en casa. Dice: porque también Cristo padeció por nosotros. Y padeció, les dice Pedro, aunque Él no cometió pecado, ni se halló ningún engaño en su boca. Ahí en 1 Pedro 2:22. Y no solo eso, Jesús, cuando le maldecían, no respondía con maldición. 1 Pedro 2:23. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué? Para llevar los pecados de aquellos cristianos de Asia Menor y los nuestros en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 2:24. El justo muriendo por los injustos. ¿Para qué? Dice Pedro. Para llevarnos a ustedes y a nosotros, dice Pedro. ¿A quién? A Dios. 1 Pedro 3:18. En otras palabras, aunque Jesús nunca pecó, fue tentado en todo pero sin pecado, Él padeció por nosotros. ¿Para qué? Para llevar los pecados de los pecadores sobre el madero, en su cuerpo sobre el madero. ¿Y para qué? Para llevarlos de regreso a los pecadores, llevarlos de regreso de manera segura a Dios. Y todo esto, les dice Pedro, Jesús lo hizo por ustedes, aunque vivían como ovejas descarriadas, en una vana manera de vivir. Yo estoy seguro, amados y amadas, que el deseo del apóstol al escribir esto a aquellos cristianos de Asia Menor era que cuando fuesen tentados a renunciar a su fe en Jesucristo y volver atrás al judaísmo para poder huir o para huir de esta manera de la persecución que estaban padeciendo, o cuando
se viesen tentados a volver a pecar o a los placeres y las diversiones que este mundo les estaba ofreciendo, o a las modas y la manera de pensar y de vivir del mundo, ellos pudiesen recordar en ese momento de la tentación todo lo que Cristo había hecho por ellos, aún viviendo como ovejas descarriadas en una vana manera de vivir. Amén. Ese era el deseo. Y eso es lo que también debe de motivarnos a nosotros. Cuando somos tentados, a lo que seamos tentados, debemos ver a Cristo ahí. Debemos ver a Cristo ahí en la cruz del Calvario, habiendo dejado su gloria, habiendo dejado la honra, habiendo dejado su trono alto y sublime, habiéndose hecho un ser humano como nosotros para morir por nosotros en nuestro lugar, ahí en la cruz del Calvario, recibiendo el castigo que nosotros debimos haber recibido, y todo por amor a nosotros. Y verás cómo la tentación huye, cómo la tentación desaparece, y de esa manera te guardas de pecar contra Dios y contra tu prójimo. Solo piensa en Jesús. Solo piensa en Jesús ahí en la cruz del Calvario y empieza a razonar en todo lo que Él hizo por ti, sin tú merecerlo y sin Jesús estar obligado. Y te vas a dar cuenta que ante tanto amor derramado en todo lo que hizo, esa tentación, mira, ya no va a tener tanto atractivo. Esa tentación aún va a desaparecer. Y si resistes la tentación, entonces estarás guardado del pecado. Amén. ¿Qué más dice Dios? Dios nos dice en su palabra a través del apóstol Pedro que Jesús no solamente los había rescatado de su vana manera de vivir al morir por ellos en la cruz del Calvario, sino que les había hecho renacer por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En la primera carta ahí, esta carta donde nos hemos detenido, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, leemos, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Y está incluyendo, o sea, dice, nos hizo a ustedes, cristianos de Asia Menor, y a nosotros, dice, nos hizo ¿qué? Renacer. Primeramente nos hizo renacer. O sea, nos rescata de nuestra vana manera de vivir. ¿Cómo? Haciéndonos renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. A través de la resurrección de Jesucristo es que ellos pudieron renacer para una esperanza viva. Aquí cuando el apóstol Pedro les dice que los había hecho renacer, es decir, nacer de nuevo. Les está diciendo: ustedes, por la gracia de Dios, han nacido de nuevo por medio de la fe en el Señor Jesús, que murió y resucitó por ustedes. ¿Y cómo los hizo renacer? A ver, ¿cómo Dios nos hace renacer? ¿Cómo es que Dios opera ese nuevo nacimiento en nosotros? Luego la gente dice: no, es que yo pasé al frente, repetí una oración de manera mecánica. Sí, repetí una oración: Señor, reconozco que soy pecador y te pido perdón y te pido que me hagas tu hijo, Señor. Ya, 30 segundos, ya son nacidos de nuevo. Yo le digo a la gente: ve a la embajada americana a pedir una visa, a ver si te la dan así de fácil. Ve y habla 30 segundos con el cónsul sin llevar nada y ve si te la dan así de fácil. No te la van a dar. O sea, hemos rebajado la conversión a una simple oración sin convicción, sin arrepentimiento y sin fe salvadora. Qué triste. Y lo repito, hemos rebajado la conversión a una simple oración sin los elementos de la conversión, como son cuáles: la convicción de pecado primeramente, el arrepentimiento y una fe bíblica para salvación. Y digo una fe bíblica para salvación porque no es la fe que muchos creen que es, la cual para ellos es nada más creer mentalmente. No. La fe para salvación es una fe que tiene conocimiento, es una fe que tiene confianza y que tiene obediencia y tiene paciencia.
¿Cómo es que estos habían renacido por la resurrección de Jesucristo? Ciertamente fue por la fe en Jesucristo, pero Dios empezó a obrar en sus vidas mucho antes de que ellos ejercieran esa fe, como ha empezado a obrar en la vida de muchos. Hoy en día, Dios inició su obra por medio del Espíritu Santo, primeramente atrayendo la atención de ellos hacia Él. Cuando vivían ajenos, es decir, sin Dios en sus pensamientos, cuando vivían para ellos mismos, Dios inicia una obra por medio del Espíritu Santo de atraer a las personas a Dios. ¿Sí me entienden? Muchas veces esta manera como Él nos atrae es a través de una bendición, pero también muchas veces la forma que Él utiliza para atraernos es una crisis, es un problema económico, un problema familiar, un problema de salud, no lo sé, tuyo o de un familiar. Dios en su gran amor y misericordia prefiere que suframos un momento aquí por causa de una crisis, de un problema económico, personal o familiar o de salud, que suframos eternamente en el infierno. Entonces Dios inicia la obra por medio del Espíritu Santo, atrayendo la atención del pecador hacia Él y a la grande salvación que Él ofrece por gracia, es decir, como un regalo inmerecido. Y Dios inició esa obra en estos cristianos de Asia Menor cuando ellos aún eran pecadores. Como decíamos, no había Dios en ninguno de sus pensamientos. Cuando no buscaban a Dios, sino de Dios. Es decir, viendo que podían obtener de Él. ¿Por qué? Porque vivían egoístamente, es decir, para sí mismos. ¿Y cómo Dios los atrajo hacia Él? Primeramente, cuando siendo pecadores, Dios envía hasta ellos personas que les prediquen el evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación. Así es como Dios comienza atrayendo a las personas. Envía a alguien a que le predique el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Después Dios hace algo que a mucha gente no le gusta, pero es necesaria para la salvación. Es el ser confrontados o el ser enfrentados con su vida de pecado, con su vida de maldad. Pero también al Dios mostrarles por medio del Espíritu Santo, que actúa a través de la conciencia y de la palabra de Dios o de una predicación, cuáles han sido los pecados que han cometido contra Dios y su prójimo. Porque los pecados tienen nombre, claro que tienen nombre. Y Dios los convence, no solo les muestra, sino que los convence. Le dice, mira, estos son los pecados que has cometido. Estos son. No te equivoques. No eres tan bueno como crees, no eres tan buena como crees, no eres tan justa como crees, no eres tan justo como crees. Mira, ahí están todos los pecados delante de mí y hoy los pongo delante de ti. Entérate de cómo está tu condición espiritual y de cómo yo te veo, de cómo yo te estoy viendo, pecador. Pero Dios va más allá de enviarles a alguien a predicarles el evangelio y confrontarlos o enfrentarlos, ¿verdad?, con su vida de pecado y con todos los pecados que han cometido contra Dios y su prójimo, sino que Dios les dice, ¿sabes cómo te veo? ¿Cómo? Muerto, muerta. Muerto espiritualmente, muerta espiritualmente, separados de mí, enemigos de mí y destinados a la condenación eterna en el infierno, como el justo castigo a causa de todos tus pecados cometidos. Pero no solo eso, Dios va más allá y envía a su Santo Espíritu a producir lo que el apóstol Pablo describe allá en la segunda epístola a los Corintios, para los que les gusta anotar, capítulo 7, verso 9 en adelante. Al producir esa tristeza que proviene de Dios por medio de su Santo Espíritu. Una tristeza y una vergüenza
que es fruto de reconocer que hemos pecado contra Dios y contra nuestro prójimo. Pero también Dios no solo produce esa tristeza que es según Dios por medio de su Santo Espíritu, sino que nos dice también que esa tristeza es para llevarlos ¿a qué? Al arrepentimiento y a salvación. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 9, 10 y 11. Específicamente el verso 10. Dios viene a producir por medio del Espíritu Santo esa tristeza que proviene de Dios por haber pecado contra un Dios bueno, contra un Dios misericordioso, pero también contra tu prójimo, y lleva a la persona que tiene vergüenza y pesar al arrepentimiento y a la fe o la confianza en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Y esto es lo que Dios hizo con estos pecadores de Asia Menor, ahora convertidos en cristianos, a quienes Pedro les escribe esta primera carta. ¿Y cómo respondieron ellos a esta atracción? Primero, reconociéndose culpables, no justificándose, no poniendo excusas como muchos hacen. No. Reconociéndose culpables. Segundo, entendiendo que aún siendo pecadores, el Señor Jesús también había muerto por ellos. ¿Para qué? Para que fuesen perdonados de todos sus pecados, a pesar de su vana manera de vivir, a pesar de que eran como ovejas descarriadas. Pero además de eso, ellos hicieron algo que mucha gente no quiere hacer: obedecer al evangelio. Es que no solamente necesitamos oír el evangelio, necesitamos obedecer el evangelio. ¿Cómo? Arrepintiéndonos de todos nuestros pecados y creyendo en Jesucristo como nuestro único y suficiente y necesario Salvador, haciéndole, por cierto, el Señor de nuestras vidas. Y es que, amados y amadas, sin esta obra del Espíritu Santo en la vida del pecador, a través de la palabra de Dios y su conciencia, y sin que el Señor Jesús hubiese venido a esta tierra para morir y resucitar por todos los pecadores, no habría nuevo nacimiento. Estos cristianos no hubiesen podido renacer, como se nos dice aquí, por la fe en Jesucristo. Y es porque Cristo ha pagado la pena por nuestros pecados y las demandas de la justicia divina han sido cubiertas. Es que ahora Dios puede derramar su misericordia, y pudo derramar su misericordia sobre estas personas allá en el año 64 después de Cristo, y ser un Dios santo pero a la vez misericordioso, y ser un Dios justo y a la vez misericordioso. En tercer lugar, ¿qué más había hecho Jesucristo para ellos? A través de la resurrección de Jesucristo, como leímos ahí en 1 de Pedro 1:3, Dios no solamente les había hecho renacer o nacer de nuevo, sino que les había hecho renacer con un propósito. ¿Y cuál era este propósito? Dice, para una esperanza viva. Ellos habían sido rescatados de su vana manera de vivir a través del nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para una esperanza viva, la cual, dice, es asegurada a todos los cristianos. ¿Y cuál es esta esperanza? Esta esperanza es la vida eterna en el cielo. Es poder estar con el Señor Jesús por toda la eternidad. Y no solo eso, el poder ser semejantes a Él para siempre. Y esta es una realidad para todos aquellos que se han arrepentido y han creído en Jesucristo como su único y necesario y suficiente Salvador. F.B. Meyer llama a esta esperanza viva el vínculo entre nuestro presente y nuestro futuro. El vínculo entre nuestro presente y nuestro futuro. También esta esperanza viva es la seguridad de que así como Jesucristo resucitó, así, tanto aquellos cristianos como nosotros también resucitaremos. Y no solo resucitaremos, seremos llevados al hogar celestial para estar con Dios, con Cristo, que es Dios, por toda la eternidad,
Lo cual, decía el apóstol Pablo, es que muchísimo mejor, decía, estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Ahora yo quiero que pensemos en la gran diferencia que existe entre la persona que realmente se ha convertido a Dios, entre el cristiano verdadero, entre la persona que ha nacido de nuevo y las personas que no se han convertido a Dios, que no han nacido de nuevo y que no son cristianos, aunque ellos y ellas digan que son cristianos. Pero solo son de nombre, solo son nominales. Yo quiero hacer énfasis en la gran diferencia que hay con la persona cristiana verdadera y con la persona que aún vive para sí misma, que aún vive no solo para sí misma, sino que ni ama ni teme a Dios, sino que vive para amar el mundo y las cosas del mundo y el pecado. ¿Por qué razón? Porque a diferencia del cristiano que ha renacido o ha nacido de nuevo y ahora tiene una esperanza viva de vida eterna como un regalo de Dios, el pecador que aún se resiste a convertirse a Dios no tiene esperanza más allá del sepulcro. Óigalo bien. Es decir, en el mismo momento que muere ya no hay más esperanza para él. Se acabó toda la esperanza de perdón, toda la esperanza de vida eterna con Dios, con Cristo en la gloria. Sino lo que le espera, lejos de una esperanza viva, es un juicio en donde Jesucristo será el juez justo, que por cierto no tendrá por inocente al culpable, y en donde esta persona será condenado, será condenada y recibirá toda la ira de Dios por haber menospreciado el amor de Dios, su misericordia, su paciencia, por haber menospreciado a Jesucristo el Salvador y esa grande salvación que Dios le había ofrecido cada día hasta ese momento de su muerte. Por no convertirse a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y fe en Jesús para salvación. Y mire, esto no lo digo yo, Dios mismo lo dice en su palabra a través del escritor inspirado del libro de Proverbios, allá en Proverbios capítulo 11 verso 7, en donde leemos: cuando muere el hombre impío o el malvado, perece su esperanza. Anote Proverbios capítulo 11 verso 7 y reflexiónelo en su casa. Cuando muere el hombre impío o malvado, perece su esperanza, se acaba su esperanza. O como Dios mismo nos dice allá en Proverbios 11:4, que para nada aprovecharán las riquezas y de nada servirán las riquezas en el día de la ira. ¿Por qué razón? Dice, porque los pecadores serán atrapados en su pecado, mas la justicia, es decir, el hacer lo correcto, que es conforme a la voluntad de Jesús de los rectos, los librará. O sea, ya no hay esperanza para el hombre malvado. Cuando muere el impío, perece su esperanza. ¿Por qué? Porque serán atrapados en su pecado y para nada le aprovecharán las riquezas. O de nada le servirán las riquezas en el día de la ira. Nunca olvidemos que el dinero, o con el dinero se puede comprar casi cualquier cosa en este mundo, pero no podemos comprar nada en el mundo venidero. De modo que ni todo el dinero del mundo podrá salvar el alma de la persona que resistió o se resistió a convertirse a Dios. ¿Por qué? Porque en lugar de amar a Dios, menospreció a Dios. En lugar de amar a su Cristo o al Cristo, a Jesús, menospreció a Cristo. En lugar de valorar la salvación que Dios le ofrecía, menospreció la salvación. Amén. Ya muchos años antes de que el libro de Proverbios fuese escrito, encontramos en el libro de Job las palabras de Zofar. Allá en el libro de Job, capítulo 11, verso 20, dice: pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Y mire lo que dice aquí: y su esperanza, ¿cuál será? ¿Dar qué? Su último suspiro. Oiga, el cristiano tiene una esperanza viva, que es el que por medio de la resurrección podrá estar un día con Dios, con Cristo, en la gloria, en el cielo por toda la eternidad. Pero la esperanza
La esperanza de los malos será ¿qué? Dar su último suspiro. Ahí se acabó todo. Ahí se acabó todo. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Cuidado, cuidado. Matthew Henry escribió al respecto: los que no quieran huir hacia Dios para salvación, en vano esperarán huir de Él. En cuarto lugar, ¿qué más hizo Jesús por estos cristianos de Asia Menor para que lo amaran sin haberle visto? Leemos que por la resurrección de Jesucristo ellos nacieron de nuevo para una esperanza vida, pero también ¿para qué? Para recibir de Dios una herencia. Leamos de nuevo allá en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, por favor. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ya lo vimos, ¿para qué? Para una esperanza viva, ya lo vimos. ¿Por medio de qué? De la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Les dice el apóstol Pedro: para vosotros, cristianos. El apóstol Pedro deseaba que aquellos cristianos perseguidos pusieran su mirada no en lo que realmente tenían delante de sus ojos, que realmente estaba muy difícil de sobrellevar. Había persecución, aún había peligro de muerte, sino que él quería que pusieran su mirada más allá y que pudieran contemplar que habían sido renacidos para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo, para recibir una herencia. ¿En dónde? En los cielos. ¿Y cuál era esta herencia eterna? Todo lo que el creyente gozará en el cielo por toda la eternidad, y todo lo que será suyo por medio de Cristo, es decir, la vida eterna, la justicia, el gozo, la paz, la presencia de Dios, la compañía gloriosa de Cristo y las recompensas que va a recibir son parte de la herencia celestial del cristiano. Y amados y amadas, mientras el mundo se destruye a nuestro alrededor, en medio del caos, en medio de la confusión, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la depresión, en medio de la violencia, en medio de ¿qué más? En medio de la inseguridad, en medio del engaño, en medio de la infidelidad, los cristianos de aquel entonces y en todas las épocas, incluyendo hoy, podemos mirar hacia el futuro llenos de esperanza, llenos de gozo, llenos de paz, con toda seguridad y confianza, porque sabemos que aunque todo este mundo sea destruido como va a ser destruido y lo que aquí hay, nosotros tenemos una herencia reservada en los cielos. En esta tierra no todas las personas van a recibir una herencia, ¿sí o no? No todos van a recibir una herencia. Hace muchos años recuerdo que escribí a mis hijas en una hoja de papel en blanco: una hoja en blanco es mi testamento. Sin nada que escribir, pues yo nada tengo. Otras personas que quizás sí reciban una herencia o sí van a recibir una herencia, mueren antes de que esta herencia llegue a sus manos. Ha sucedido muchas veces. Y finalmente los que sí reciben la herencia no disfrutan de esta herencia. ¿Por qué? Porque el fin de ella es incierto. ¿Por qué? Porque pueden llegar a perder lo que han recibido como herencia en un abrir y cerrar de ojos. Pero el Hijo de Dios, el verdadero cristiano, la persona que ha nacido de nuevo, se nos dice en la Biblia, o Dios nos dice en la Biblia, que ese hijo de Dios, esa hija de Dios tiene, aunque no reciba una herencia en la tierra, sí tiene una herencia reservada en el cielo. ¿Y por qué es una herencia? Es una herencia porque es dada por Dios a sus hijos e hijas por gracia. Y además de decirnos Dios que tenemos una herencia reservada para nosotros en el cielo, nos dice cómo es esta herencia. Nos dice que es incorruptible, es decir, que no puede deteriorarse. No puede deteriorarse como sucede con las cosas materiales
terrenales, que aunque pueden ser muy valiosas, son temporales. Pero también cuando dice que es incorruptible, es que no solo no puede deteriorarse, sino que también no puede acabarse. Esta herencia nunca se va a acabar. Dice que es incontaminada, es decir, que la herencia misma estará siempre en perfectas condiciones y estará en perfecta pureza, ya que no puede ser contaminada por el pecado ni manchada por el mal. ¿Y qué quiere decir? Que es inmarcesible, que nunca va a sufrir variación en su valor, gloria o belleza. ¿Cuántas cosas valiosas en este mundo sufren variación en su valor, en el precio? Pero esta herencia que tenemos, que vamos a recibir en la gloria, nunca va a sufrir variación de valor, nunca va a sufrir variación en su gloria o en su belleza. ¿Por qué? Porque va a conservar su esplendor y belleza por los siglos de los siglos. En quinto lugar, estos cristianos le amaban, por medio de la fe en Jesucristo, Dios a través de su poder les guardaba. Aún en medio de la persecución, aún en medio de la tribulación y aún en medio de las amenazas de muerte, Dios por medio de la fe en Jesucristo les guardaba. Y es importante que aquí veamos el gran amor de Dios para con estos cristianos de Asia Menor, pero también para con nosotros. Y cómo se manifiesta o cómo se manifestaba ese gran amor de Dios, de Cristo por ellos. No solamente porque Dios guardaba y sigue guardando esta herencia para ellos, sino que también Dios los guardaba a ellos y sigue guardando a todos los cristianos. ¿Para qué? Para recibirla. Es decir, Dios guarda la herencia, pero también Dios guarda a los cristianos para que reciban esa herencia cuando el Señor se manifieste nuevamente durante su segunda venida. En sexto lugar, y ya para terminar, por medio de la fe en Jesucristo, estos cristianos a quienes Pedro escribe, al haber alcanzado la misericordia de Dios, ellos, habiendo sido enemigos de Dios, hijos del diablo, viviendo en su vana manera de vivir como ovejas descarriadas, vinieron a ser parte del pueblo que pertenece a Dios, cuando no eran su pueblo y cuando no habían hecho nada para qué, para merecerlo. En la primera carta del apóstol Pedro, ahí capítulo 2 versos 9 y 10, mire lo que les dice el apóstol a ellos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Y qué dice aquí? Pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué dice adquirido? Porque no eran de Dios, pero vinieron a ser de Dios. Sois pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó ¿de qué? De las tinieblas, porque ustedes estaban en tinieblas, le dice, a su luz admirable. Y miren lo que les dice aquí: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois ¿qué? Sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. O sea, ¿qué más había hecho Jesús por ellos a través de su muerte y resurrección? Bueno, permitió que ellos, cuando no eran pueblo, viniesen a ser pueblo de Dios. Aquí el apóstol Pedro está haciendo referencia al profeta Oseas, que allá, a los que les gusta anotar, en el capítulo 2 verso 23, en la Biblia de las Américas, se lee: y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. ¿Y a qué pueblo Dios se está refiriendo? O sea, ¿cuál era ese pueblo que no era ese pueblo, pero vino a ser pueblo de Dios? Es el nuevo pueblo que sería formado por judíos y gentiles, es decir, la iglesia, tal como estaba sucediendo en aquellos cristianos que vivían en Asia Menor, en donde la iglesia estaba formada por judíos y gentiles.
que creo que el apóstol Pedro no podía haber escrito mejores palabras para consolarlos y para animarlos, para soportar las pruebas y para permanecer firmes hasta el fin por amor a Jesucristo. Ahora yo pregunto, y con esto termino, ¿no creen ustedes que todas estas razones eran suficientes para que aquellos cristianos amasen a Jesús sin haberle visto? ¿Qué dicen ustedes? Claro que eran. Pero también yo quiero que entendamos que todas estas razones también son suficientes para que nosotros hoy amemos a Jesús, también sin haberle visto físicamente. Para que los que decimos que somos cristianos y realmente lo somos, podamos amarle con ese amor ágape que va más allá de las emociones y los sentimientos, con ese amor ágape que nos lleva a renunciar a todo egoísmo y vivir para amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y las fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, viviendo vidas rectas, agradables a Dios, viviendo para procurar la felicidad y el bienestar de los que nos rodean y no nuestra felicidad y nuestro bienestar, viviendo para consagrarnos cada día más a Dios, viviendo para agradar a Dios a través de vidas obedientes y vidas de servicio a Dios. Vidas en donde la predicación del evangelio, la predicación de las buenas nuevas de salvación es una parte vital. Y todo esto por amor y gratitud a Dios, por amor y gratitud al Señor Jesucristo. Pero si usted no se ha convertido todavía a Dios, yo quiero que sepa que Jesucristo también murió y resucitó por usted, para que usted fuese rescatado de su vana manera de vivir, para que usted pudiese nacer de nuevo o ser renacido. ¿Para qué? Para que tuviese una esperanza viva. El saber que porque Cristo resucitó, usted también va a resucitar. Pero no solo eso, no solo que Dios quiere rescatarle, que Dios quiere hacerle renacer para una esperanza viva, sino que Dios tiene una herencia para usted. Aunque usted diga, no, pues yo aquí en la tierra no voy a recibir nada. No, pues no la va a recibir, quizás yo tampoco. Pero sí vamos a recibir una herencia, no de nuestros padres terrenales, pero sí de nuestro Padre celestial. Una herencia que ya está reservada para usted, pero tiene que convertirse a Él. Tiene que convertirse a Él y ser un hijo y una hija de Dios. Porque esta herencia está reservada en los cielos para los hijos y para las hijas de Dios. ¿Sí me entienden? Yo quiero que usted piense en esto. También quiero que piense que Dios es poderoso para guardarle sin caída por la fe en Jesucristo y presentarle con gran alegría, sin mancha, sin pecado, delante de su presencia el día que Él venga. Dios puede guardarle y cuidarle hasta el fin. Piense en todo eso. Si usted no se ha convertido a Dios, para que esto le estimule a usted a venir a Cristo con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, reconociendo sus pecados, reconociendo que ha pecado contra Dios y su prójimo, con pesar, con vergüenza, con tristeza, con dolor, por haberlo hecho y dispuesto a renunciar a esa vida de pecados, dispuesta a renunciar a esa vida de pecados, suplicando, rogando perdón a Dios y creyendo en que Jesús murió en esa cruz en su lugar para recibir el castigo que usted merecía recibir y para pagar la deuda que usted tiene con Dios y que no puede pagar, pero Él sí, porque es Dios hecho hombre. Y venga a Jesús, por cierto, no por todo esto que he mencionado que Dios tiene preparado para usted, sino por Dios mismo, por la persona de Dios, por Jesús mismo, por lo que Jesús debe ser para usted. Precioso, precioso. Por todo lo que ya hizo por usted al dejar el cielo, dejar la gloria, morir en esa cruz, la muerte de un maldito,
pero también al resucitar, para confirmar que la justicia de Dios fue satisfecha ahí, que Él era verdaderamente el Cristo de Dios, el Mesías, el Salvador, y que Él no murió por sus pecados, sino por los nuestros, por los suyos y los míos, para salvarnos y para presentarnos delante de Dios como hijos e hijas de Dios. Amén. A los cristianos, ámenle más. Ámenle más sin haberle visto. Conságrense más, vivan para Él. A los no cristianos, conviértanse a Él. Conviértanse a Él por todo lo que Él ya ha hecho por ustedes. Primeramente, pero también no lo podemos negar por todo lo que tiene reservado para ustedes si se convierten a Él. Si no, no. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos has traído a este lugar para enseñarnos muchas cosas. Cómo podemos y debemos amarte sin haberte visto, por todo lo que tú eres y lo que has hecho, Señor. Que esta palabra sea un estímulo a cristianos y a no cristianos, Señor. A cristianos a consagrarse, a vivir vidas santas, agradables a ti, Señor. Y a los no cristianos a convertirse a ti, Señor. Padre, porque ha sido tanto, tanto, tanto lo que has hecho por nosotros. Jesús, porque ha sido tanto, tanto, tanto lo que has hecho por nosotros y sigues haciendo cada día. Porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Porque grande es tu amor y tu fidelidad y tu perdón y tu paciencia. Padre, yo te ruego que los cristianos sean consagrados y los no cristianos se conviertan, y ambos te amemos sin haberte visto, porque nos amaste primero y por el gran amor que con que nos has amado cuando aún no te amábamos, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.